Desde ya le damos la bienvenida a nuestros asistentes, colegas, amigos, socios activos, Soquimax, fonoaudiólogas que nos acompañan, odontólogos, ya colegas, mundo del área de profesionales de salud y todos los que trabajamos de manera interdisciplinaria en nuestra área de cabeza y cuello, ¿cierto? En pro de nuestros usuarios. Hoy día comenzamos nuestra segunda reunión científica. Yo soy Oriana Rosas, la presidenta de la sociedad, y tengo el agrado y el honor, ¿cierto?, de comenzar y darle bienvenida a nuestra expositora. Desde ya algunas sugerencias, ¿cierto?, que les vamos a pedir que mantengan durante el desarrollo de la actividad su micrófono y su cámara web apagada, básicamente para no generar interferencias a nuestra expositora. Todas las preguntas que quieran realizar las pueden ir dejando en su chat, ¿cierto? En el chat que compartimos en común, y al final vamos a hacer un pequeño plenario donde podemos comentar, discutir, pueden abrir su micrófono. Yo voy a ir dirigiendo también este plenario conversatorio al final de las dudas o preguntas o comentarios que quieran hacerle a la expositoria. Y por supuesto, al final de nuestra jornada, ¿cierto? Yo creo que ya mañana a los socioactivos les vamos a invitar, les vamos a enviar el material a su correo a esta grabación, ¿ya? Bueno, como les decía, quiero presentarles hoy día a nuestra compañera, colega, cierta amiga, que es más encima la tesorera de Soquimax, María José Montero, quien hoy día nos va a hablar de actualización de conceptos de palatoposición desde la kinesiología. María José es kinesióloga de la Universidad de Chile, magíster en fisiopatología, cráneo, cérvico, mandibular y dolor facial del Andrés Bello, magíster también en formación docente para la experiencia universitaria, ¿ya? Diplomado en Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud, coordinadora del ciclo preclínico de la escuela, ¿cierto?, de la Universidad Finisterra, académica de la Escuela de Kinesiología de Universidad Finisterra, y hace poquito, ¿cierto?, y muy contenta también se incorporó como parte del equipo, como kinesióloga de la Fundación GANS en Santiago. Así que le damos la bienvenida, Coté. Voy a dejar de compartir para que tú comiences con tu exposición. Muchas gracias. Ya, entonces ahora vamos a partir. Gracias a todos los que están ahí. Sé que es una hora compleja, así que gracias por escucharme. Bueno, hoy día me escuchan, ¿cierto? Sí, sí, se escucha súper bien y se ve bien. Gracias. Hoy día mi intención es hablarles un poquito de la posición de la lengua, como algunos dicen, un poco de la reina de la casa, ¿no? Esa es nuestra conversación de hoy. Bueno, primero voy a aterrizar un poquito que vamos a hablar de esta lengua en su concepto y en su idea de que estamos trabajando y tratando y nos toca trabajar con niños que están en crecimiento y desarrollo. O sea, estamos pensando que quizás no estamos ante un bebé, pero tampoco estamos ante un adulto joven de 25 años. Estamos trabajando en un equipo que está manejando a un niño. Obviamente, entonces estamos en toda la etapa de crecimiento. Y ante eso, lo que comentan hoy en día desde la literatura científica es que estamos ante un niño moderno, que es fruto de la evolución y también es fruto de esta sociedad que ya está más que industrializada y que por lo mismo ha cambiado sus hábitos, que ya no somos ni cazadores ni recolectores, sino que somos personas ya que están así, conectados como ven estos niños, y más les ha tocado estar así. Entonces, con ese tipo y esa es la visión que vamos a tener ahora. Cómo nosotros, desde la kinesiología maxilofacial, podemos aportar a que ese niño se crezca de la mejor manera posible y considerando esta reina de la casa, que sería nuestra lengua. Bueno, otra cosa que comentan entonces es que este niño moderno, y todos hemos
estado evolucionando con el tiempo y ahora, aparte de estar adoptando esas posturas más tiempo durante el día por la situación de pandemia en la que estamos, antes de eso ya, sin considerar la pandemia, nuestros niños estaban creciendo de una manera distinta a lo que crecían nuestros ancestros. Nuestros niños ya están teniendo hábitos de alimentación, que son una alimentación mucho más blanda de la que había antes, y hábitos quizás que se mantienen en el tiempo, que quizás ya no deberían ser, como por ejemplo la succión. Entonces, todo eso, una alimentación muy blanda y que se mantiene en el tiempo, hábitos quizás de succión cuando ya no corresponde, posturas asociadas a esto, y si le tenemos que incorporar también, por ejemplo, las obstrucciones de la vía aérea nasal, producto, pensando en las rinitis, estas rinitis que están asociadas también y estas alergias que están asociadas a este mundo moderno en que nos toca, en donde la polución, la contaminación, hace que tengan más, sean más quizás propensos porque hay más alérgenos en el ambiente dando vueltas, lo que haría que este niño moderno tenga la función madre, como es la respiración, más como atacada por el entorno, como no lo tenían nuestros ancestros. Entonces, todo esto es algo que está jugándole en contra a nuestros niños de hoy para tener, porque el ambiente se los pide y se los impone, una manera de desarrollo no con las condiciones tan óptimas, entre comillas, para el macizo facial. No estoy desmereciendo toda la tecnología que tenemos y todas las oportunidades que tenemos, pero si estamos hablando del crecimiento, los estímulos a los que están sometidos nuestros niños hoy en día no son como los que estaban sometidos nuestros ancestros. Y eso es algo que tenemos que ver. Lo otro que les quería comentar es que desde hace un tiempo la lógica del manejo de los niños es cada vez más temprana. Ya lo vimos en el webinar pasado con Oriana, que la intención ahora es orientar y guiar el desarrollo de este macizo facial desde antes de su nacimiento de estos niños. O sea, casi que antes de la concepción estamos dando todas las condiciones para que se desarrolle de la mejor forma posible. Entonces, lo que estamos viendo es que queremos intervenir, pero ya quizás ni siquiera interceptar una maloclusión, sino que lo que se está viendo es que este equipo de salud lo que hace es guiar y orientar este desarrollo del macizo facial para que sea lo mejor posible. Ante eso, y con esa premisa, hay teorías que se mantienen y que siguen siendo la base que guía el manejo de estos equipos, que sería, por ejemplo, la teoría de Moss, donde dice que la función hace la forma. En este concepto y en lo que vamos a ver hoy día, la función hace la forma porque estamos hablando de personas que están en crecimiento. Pero, ojo, porque después cuando este niño termina de crecer, la forma va a seguir a la función. En el fondo, el niño, o ya no niño, el adolescente o el adulto joven va a hacer lo que la estructura le permita hacer y se va a adaptar como pueda a cumplir con la tarea que le impone el medio. Pero por ahora, este niño que está creciendo, su función va a moldear su forma. Otra cosa entonces es que está descrito también que estos modelos de tratamiento de estos niños, que son guiar el crecimiento, tienen, y el concepto es que la forma, pensando en la estructura, la función, que es en el fondo la tarea que le impone el medio, y la postura que adopta, ya sea la boca, ya sea todo el cuerpo, están total y absolutamente relacionadas. Y una va a alterar a la otra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personitas que están en crecimiento. Ojo, después si nos ponemos a hablar de adulto joven, ya cambia un poco porque la forma ya va a estar instalada. Para entender entonces cómo esta reina de la casa distribuye las habitaciones de esta casa,
es que hay algunos autores que han planteado que existen estos compartimientos biofuncionales en donde se forman en la medida de que la persona genera una función. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, los que describe Engelke, que es un autor que sale en reiteradas búsquedas respecto a lo que es la apnea del sueño o el crecimiento del macizo facial, habla de estos 4 compartimentos que se forman o no dependiendo de la función que está realizando este sistema. Entonces, así como habla de este espacio interoclusal, que sería más anterior, y habla de este espacio subpalatino, que después vamos a ver que tiene mucha importancia y que es lo que básicamente quieren manejar y mantener los equipos que trabajan con el crecimiento de estos niños. Este espacio medio faríngeo, que tiene que ver ya con la respiración también, y el espacio mesioepifaríngeo, ¿ya? Que en el fondo la respiración tendría estos 2 espacios que están ahí arriba como compartimentos biofuncionales. Es una manera esquemática de entender qué partes de esta boca están relacionadas con ciertas funciones que está haciendo nuestro paciente o el usuario al que estamos ayudando a que crezca de la mejor manera posible. Lo que hay y lo que persigue esta compartimentalización, explicar, y lo que hay detrás de esta teoría de Moss y de que nuestro niño crezca de la mejor manera posible, es esta llamada premisa trópica que sale de los trabajos de Mio, que la lengua debería estar apoyada en el paladar, y ahí ya vamos a llegar al palatoposición, que es de lo que vamos a hablar. Los dientes deben estar ligeramente tocándose y los labios tienen que estar sellados. ¿Por qué? Porque ellos quieren asegurar cierta presión para que el macizo facial crezca. La postura oral, entonces, también correcta, la denomina otra vez Sandra Kahn, dientes ligeramente juntos, lengua contra el paladar. Pero esta lengua contra el paladar tenemos que entender cómo esa lengua se pone en el paladar. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la postura oral, que en el fondo es esta relación que tienen los componentes de este sistema, involucra la posición de la lengua como palatoposición, y que es lo que vamos a conversar un poco más ahora. Entonces, esta palatoposición, que en algún momento a lo mejor se entendió que era solo ápice lingual y rugas palatinas, y nada más. Lo que se rescata desde escritos o comunicaciones científicas ya que tienen su tiempo y que se siguen repitiendo en la actualidad, es que esta postura de la lengua en el paladar tiene que tener estas características. Si dividimos a la lengua en su ápice, su dorso y su base, el ápice tiene que estar en contacto con las rugas palatinas, y también vamos a ver por qué características tiene ese ápice que la hace tan interesante de, como dicen por ahí, que la lengua gobierna el mundo. Que este dorso tiene que estar en el paladar duro, como mostraba uno de los compartimentos biofuncionales de Engelke, y que la base tiene que estar también en contacto con el paladar blando. Entonces eso, de alguna manera, desde el área quizás más asociada a la fonoaudiología, le llaman un triple cierre bucal. Pero desde el área de la kinesiología maxilofacial desde hace un tiempo ya, también reconocen y describen que debe haber un sello dorsopalatino, ¿ya? Que eso asegura el reposo lingual en palatoposición. Que eso es lo que se persigue. ¿Por qué se persigue esta palatoposición y por qué es tan importante tratar de mantenerla y de buscarla? Bueno, solo para que tengamos aquí, no me quedó tan bonita esta imagen, nuestra reina de la casa, ¿ya? La lengua con todas sus relaciones, que ya vamos a ver que a través de este sistema de oído nos relaciona con diferentes partes de nuestro cuarto superior, y que eso haría que estuviera relacionándonos y de alguna manera interaccionando e interfiriendo con toda la postura de nuestro cuerpo,
solo para que recordaran un poco los músculos que la componen y las relaciones que hace un poco con, en este caso solo vemos las relaciones que él puede tener con el cráneo, porque el dibujito lo vemos más adelante un poco más grande. Lo otro que tenemos que recordar es que esta lengua es como un hidrostato, que quiere decir que tiene un volumen constante. Por lo tanto, el cambiar una dimensión va a generar que otras van a tener que ajustarse para mantener ese volumen en esta cavidad. Y como es un volumen constante, también necesitamos que esté bien posicionada para que no guíe de mala forma el crecimiento. Lo otro es que esta palatoposición tiene muchas aristas, o tiene que ver y está incorporada en diferentes aspectos. La palatoposición nos asegura la presión negativa, que es la que tanto se busca para guiar el crecimiento y el desarrollo del macizo facial. En el fondo necesitamos este maxilar que se expanda para asegurarnos, quizás en lo que se pueda, que la maloclusión no va a estar, que la maloclusión se va a quedar como algo que pudo ser, pero no llega a ser. También, en el fondo, entonces, esta palatoposición, a través de esta presión negativa, va a guiar el crecimiento. Esta palatoposición, a través de regular el volumen de este hidrostato, de contenerlo en una posición anterior, superior, va a evitar que se vaya hacia posterior, por lo tanto me va a ayudar a mantener la vía aérea, que recordemos que es la función madre que este sistema requiere realizar. Por otra parte, como vimos, esta palatoposición a través de sistemas propioceptivos me va a estar influyendo en la postura corporal global. Y esta palatoposición, como vimos, se logra a través también de este triple cierre o sello dorsopalatal que mencionamos antes. Entonces tiene varias aristas y por eso es tan importante. Otra cosa es que esta palatoposición es relevante porque necesitamos tener una posición de reposo en palatoposición, porque lo que se describe es que pasamos. La función es muy relevante, pero pasamos más tiempo en reposo que en función. Pero el reposo que obtenemos es el que nos deja la función. Entonces necesitamos manejar la función de que me asegure la presión negativa para generar el crecimiento adecuado. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a hacer que nuestros niños crezcan sin esas maloclusiones o teniendo las menores posibles. Miren, ¿por qué les decía yo que este ápice, que esta lengua nos ayudaba a manejar la postura corporal global? Aquí en este estudio lo que se muestra es que el contacto con el paladar duro va a modular el control postural por conexiones en el sistema somatognático y el sistema sensorial cervical, o posiblemente puede tener también interacciones con el sistema vestibular. Entonces, el tener la lengua en una posición corregida como una palatoposición no es antojadizo ni es solo para el crecimiento, tiene otras aristas también. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa cuando esta lengua está en una palatoposición correcta? La velocidad en el movimiento, que lo que hicieron acá es medir en el fondo la oscilación de una persona, la velocidad del movimiento del centro de presión era significativamente menor al apoyar la lengua en el paladar. Eso significa, en el fondo, que con una correcta posición lingual, yo tengo un mejor equilibrio postural, un mejor equilibrio corporal. Entonces, hay una relación que ya está descrita entre la palatoposición y el equilibrio postural, y no solo con el crecimiento del macizo facial. Entonces, acompañándose de eso también es que están descritos asociaciones y armándose síndromes, como el síndrome glosopostural, que menciona que esta lengua va a afectar la postura corporal y que en el fondo una lengua alterada va a generar un desajuste de todo el sistema musculoesquelético bajo yoides, digamos, bajo el sistema yoidio, y va a alterar la postura.
Aquí entonces tenemos que recordar estas relaciones que tiene la lengua a través del sistema yoido con el resto del sistema musculoesquelético. ¿Y por qué también podría esta lengua estar asociada con las alteraciones del sistema del equilibrio? Bueno, también acá estudiaron que la lengua, y particularmente la parte anterior de la lengua, el ápice lingual, tiene muchos territorios sensitivos, ¿ya? 9 fascículos nerviosos, o sea, está súper inervada, está súper como sobre representada. Entonces, todos estos campos incluyen a la punta de la lengua, está como sobrecableada, por si algo falla no importa, hay algo de repuesto que va a continuar percibiendo los estímulos, captando. Entonces, es muy interesante que hay profundos y hay superficiales, entonces hay proprioceptivo y hay táctil, y que, por ejemplo, esta anestesia atópica que se puede poner en la punta de la lengua no va a afectar la función motora o la articulación o la deglución, porque la lengua está como súper cableada, extremadamente cableada para que todo se pueda realizar a pesar de que algo falle en la parte sensitiva. Y lo otro es que, bueno, lo que la lengua siente está influenciado por la postura que adopta la lengua dentro de nuestra boca. Y que la punta de la lengua tiene una agudeza táctil muy grande. Es así, bueno, también que si recordamos, miren cómo era la representación de nuestro homúnculo. Y aquí llegamos a las relaciones. Les tengo una fácil y una más compleja, ¿ya? Entonces, tenemos que recordar que esta lengua a través del yoides y de este sistema yoideo tiene relación con el resto de nuestro sistema musculoesquelético, sí, con el cuarto superior, pero de ahí también a través de los sistemas faciales y de las cadenas musculares a todo el cuerpo, y que este sistema facial es un continuo y que este yoides se va a relacionar y por lo tanto el yoides y la lengua son un paquete. No podemos decir que la lengua hace una cosa sin influenciar al yoides y viceversa, y que va a estar relacionado con nuestro cráneo, con nuestra mandíbula, con nuestra escápula, y a veces nos olvidamos. Y cuando de repente nos llega un paciente que tiene algo en su hombro o que viene por algo postural, pero no se queja de nada de acá arriba, es interesante también mirarle su boca y ver qué está pasando, qué puede estar pasando con esa lengua y ese sistema yoideo. Y acá tenemos la relación ya mucho más detallada y compleja. ¿Ya? En el fondo, cómo este yoides se va a relacionar con el cráneo a través de, no sé si alcanzan a ver en detalle todas estas flechas que tenemos acá, y obviamente si la atención va en un sentido, también va en el otro. Por lo tanto, esto es lo que después vamos a ver que va a ser la forma o una propuesta de aporte desde la kinesiología maxilofacial al manejo de las alteraciones de la palatoposición. Miren, si pensamos que nuestra boca es una casa, tenemos que evaluarla siguiendo como un orden o no olvidando ninguna parte de la casa. Para ver cómo está funcionando esta casa, o para ver cómo está la reina de la casa en su casa, tenemos que ver el techo. ¿Cómo está el techo de la lengua? ¿Cómo está el techo de la casa? ¿Qué sería nuestro paladar? Entonces, ojo, nosotros estamos trabajando en un equipo y somos parte de ese equipo, y la finalidad es que este niño crezca de la mejor manera posible. Entonces, la lengua cabe en ese techo. ¿Cómo es? ¿Se puede poner y hacer su función ahí cómoda, o va a ser un esfuerzo, y como lo que gobierna es que cumpla la tarea, el sistema va a buscar la manera más eficiente, la manera más económica? Entonces, si el techo le queda muy alto, no va a querer estar ahí, ni en reposo ni en función, pero va a hacer la actividad como sea. Entonces es algo que tenemos que mirar. Entiendo que nosotros no vamos a resolver esto solos, y que probablemente hay otro profesional encargado de darle el espacio, de mejorarnos el techo. Pero
hay algo y nos tenemos que fijar en eso. Seguimos. Nuestra casa. ¿Cómo está el radier de la casa? ¿Está bien hecho? ¿Quedó más o menos? El frenillo. La lengua necesita tener la capacidad de subirse a su techo. Y para eso necesita que este frenillo esté en una buena posición, que tenga la capacidad de distenderse para que ella llegue arriba. El sistema va a buscar la manera más eficiente de hacer la función. Entonces, como sea, la va a hacer contra los dientes, contra la mandíbula, como sea, interponiéndose, pero lo va a hacer. Ahora, esperamos que si los cimientos, o sea, si el radier de esta casa venía con una falla, probablemente en la etapa donde a lo mejor lo está viendo más Ori, que es en la parte de los bebés, alguien ya interceptó esto, alguien ya se fijó que quizás no permitía la correcta función, no permitía el amamantamiento, y hicieron algo al respecto. Pero por si acaso eso no hubiera sido porque la alteración de la función no era tan importante, tenemos que de todas formas observarlo. Para observarlo y para evaluarlo, tenemos que considerar su histología. Este frenillo lingual está compuesto en su gran mayoría de fibras colágenas tipo 1, por lo tanto son resistentes a la tracción, y es poco probable que el estiramiento del frenillo lingual se logre con ejercicios de elongación, por su componente histológico. Ojo, esto lo podíamos encontrar desde el 2014 en estudios que vienen de grandes referentes brasileños, pero después alguien lo volvió a evaluar. Y lo que encuentran es que, bueno, sí, hay un poquito más de variabilidad que la descrita en el primer artículo, pero la variabilidad descrita no da para decir que en realidad no es colágeno tipo 1 lo que predomina. Ellos encontraron un poquito colágeno tipo 3 en el piso de la boca, pero eso no significa que se pueda elongar. Sigue siendo una alteración que hay que manejar tempranamente, porque siempre va a limitar la función y eso nos va a alterar el crecimiento. La manera de verlo y de observarlo en la clínica lo podemos tener acá, que en el fondo es el protocolo que generaron Martinelli y Marchesán para evaluar el frenillo lingual. Es bastante ameno, ¿ya? Es bastante sencillo, y si tenemos alguna duda, viene con fotos, nos podemos como guiar por eso para evaluar el radier de la casa. Y ahora seguimos. ¿Y cómo están los cimientos de la casa? Porque esta boca no está en el aire, sino que tenemos nuestros cimientos, y ahí tenemos el dioides, la columna cervical, porque el dioides y la columna cervical están relacionados, y tenemos que mirar hacia abajo para ver cómo está y cómo están esas relaciones. Y para eso tenemos, todos como equipo, entendemos que los que más trabajan con las radiografías y los estudios cefalométricos son los odontólogos y los ortodoncistas, pero existe desde hace ya mucho tiempo este análisis de cráneo vertebral que generó el doctor Rocabado, y que nos puede ayudar a orientarnos cómo está este sistema yoidio, porque este sistema yoidio va a ser el reflejo de lo que vemos en boca, y lo que nos va a hablar de cómo están esas tensiones de este sistema y cómo está influenciando eso en lograr o no la palatoposición, y en cómo entonces va a estar creciendo este niño. Tenemos estudios que han utilizado las cefalometrías para evaluar la posición del dioides, y bueno, el dioides se encuentra más posterior en sujetos con clase 2 esqueletal presente. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, ¿qué está pasando? ¿Cómo traducimos eso al sistema yoidio? ¿Cómo traducimos eso a las tensiones que está sufriendo mi columna cervical? Y esas tensiones se van a transmitir al resto de nuestro cuerpo. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar, y quizás
a lo mejor pedir la imagen o preguntar qué pasó con ese triángulo yoido, cómo estaba, para poder ir contrastando lo que nosotros encontramos en la función, en la boca y lo que vemos también en la postura. En los respiradores orales, el yoide se encuentra elevado, la orofaringe y nasofaringe reducidas en espacio. Hay mayor crecimiento vertical de la mandíbula y predomina una maloclusión tipo 2. Entonces, ¿cómo se traducen las tensiones de los tejidos blandos que yo puedo observar en mi paciente, en la postura, quizás con lo que resulta de la cefalometría? Porque la lengua y el yoides y este sistema yoideo no se pueden separar. Así como el sistema yoideo, este yoides, no lo podemos separar de la columna cervical ni del cráneo, por las relaciones que ya estuvimos viendo. Entonces, evaluamos. Saca la lengua y trata de tocarte la punta de la lengua con la punta de la nariz. ¿Cómo lo hace? Porque el medio le impuso la tarea y ella lo hace como puede. ¿Qué hay detrás de esto? Probablemente una alteración en la posición de esa lengua, porque no lo está logrando, le es difícil, busca apoyo, por algo muerde esa lengua entre los dientes y entre los labios. Y si vemos cómo está esta niña ya es una adolescente, no es una niña pequeña, y vemos que su postura perdió la relación malar external y su postura de cráneo también está alterada y no quiso seguir marcando más, pero vemos que hay una alteración aquí. Entonces, lo que se describe en esta etapa es que ya ella, como ya está llegando, ya tiene bastante desarrollo, lo que ella haga va a ser lo que le permita hacer su forma. Pero la manera en que generó la función durante su crecimiento fue la que la llevó a quedar en esta posición. En el fondo, la respiración y la deglución con la masticación se tienen que cumplir sí o sí, porque si no, no existimos. Entonces, esta cabeza, esta cervical, hacen y se posicionan donde la función se haga de la mejor manera posible. Entonces, por eso es que tenemos que siempre orientar y guiar la forma de la función, porque eso me va a generar la estructura de macizo facial, ósea y las tensiones musculares que se van a ir perpetuando con el tiempo. Entonces tenemos, y no podemos olvidar, evaluar ese yoide. ¿Se mueve, no se mueve? ¿Es simétrico cómo se mueve? Y miren esta lengua. Esta lengua no responde a estímulo. Esta lengua queda flácida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque por ahí nos dicen que los pacientes nos hablan, ¿cierto? Entonces esta lengua nos habla de que el techo parece que le queda chico, que sí, los cimientos, el radier andaba bien, pero los cimientos se están teniendo que adaptar a lo que le toca hacer. Miren ese cierre labial. Y ahora me quiero cambiar. Ahora, por ahí vamos a encontrar de que las macroglosias no existen, que son más que nada una destreza oral no lograda de la lengua, pero lo que vemos es que existen y que a veces nos encontramos con ellas. Estas imágenes son gentileza de nuestro colega, y que existen las macroglosias, ¿ya? Y es de resorte quirúrgico. Solo para recordar eso. Y miren cómo deglute líquido este mismo pacientito. Oh, quedó con sonido esto. Esto no está simulado, esto es real. Él lo hace así. El medio le impone una tarea y él lo hace como puede. Y está en crecimiento.
tenemos que fijarnos en eso. Quizás no lo vamos a reeducar nosotros, pero tenemos que ver, en el fondo, esa función deja su huella en su estructura. Y la palatoposición claramente no está. Para evaluar también la presión que es capaz de ejercer la lengua, tenemos, y existe, no tengo, así que yo no tengo, pero tenemos estos dispositivos que pueden ser utilizados para la evaluación de las presiones que puede ejercer la lengua, y también se pueden utilizar, como lo vamos a ver más adelante en lo que nos queda, se pueden utilizar como manera de tratamiento, como un biofeedback. Y lo que hacen es percibir y registrar la presión, la fuerza que es capaz de hacer esta lengua. Si ya entramos en tratamiento, les quiero mostrar una postura sugerida para tratar en el fondo. ¿Cuál es la finalidad de este tratamiento? Lo que hemos estado conversando. Lograr el reposo en palatoposición con este dorso apoyado en el paladar, con este triple cierre que me asegure la presión negativa que me guía el crecimiento. Entonces, un equipo y una manera de trabajar en esto, de tratar a estos pacientes desde la mirada odontológica, es utilizando aparatos asociados con ejercicios. Pero lo que quiero rescatar de ahí no es la técnica ni la maniobra. Eso es, los odontólogos quizás tendrán su percepción de esto. Lo que yo quiero rescatar es los ejercicios que utiliza este programa se hacen en esta posición. ¿Cómo traducimos esto a kinesiología? ¿Qué herramientas están incorporando los odontólogos, conociendo o no conociéndolas? Llegaron a esto. Están dándole y pidiéndole a este sistema que adopte una posición para organizar los componentes del movimiento de la lengua. Le están dando la alineación eficiente para la tarea que tiene que hacer la lengua. Y le están dando los puntos de apoyo y la base de una sustentación estable. ¿Para qué? Para que la lengua haga de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es lo que está incorporado en esta forma de trabajar? Conceptos de neurodesarrollo. Que nosotros los traemos del pregrado. Yo no he tenido la oportunidad quizás de conversar más con los creadores de este método y entender de dónde nace esta postura, pero nosotros lo traducimos a lo nuestro, y lo nuestro es eso. Entonces también en el tratamiento somos uno de los referentes para orientar y educar y entrenar a estos papás a darle las mejores condiciones a esa lengua para que trabaje. Y así obtener una mejor posición. Y si vamos a hacer ejercicios, y si están descritos ejercicios para la palatoposición, recuerden que necesitamos la capacidad de desarrollar cambios permanentes de las habilidades motoras, desde un rendimiento más bajo a uno alto, a través de una práctica y una experiencia. Entonces, si vamos a incorporar ejercicios, tendríamos que incorporar estos conceptos, que necesitamos una mejoría con una medición, que hay una consistencia en lo que se le está pidiendo que realiza el paciente, que haya una retención, o en el fondo que sepa lo que tiene que hacer, y que eso que es quizá de bajo rendimiento sea capaz de transferirlo a algo más elaborado, una acción, un ejercicio más complejo. En el fondo, si vamos a hacer ejercicio terapéutico, que ese ejercicio tenga las bases del aprendizaje motor para asegurar aprendizaje, porque si no, no lo va a incorporar este paciente. Entonces, lo que les quería comentar acá es que la terapia biofuncional es lo que más describe información y literatura científica al respecto, y describe buenos resultados. Entonces, por ejemplo, este artículo habla de que este protocolo de terapia biofuncional
mejora la motricidad orofacial y la fuerza en pacientes con empuje anterior de la lengua. ¿Ya? Y describe un protocolo y hace ejercicios y deja ejercicios para la casa. Y parece tener buenos resultados. Este otro habla de que la terapia miofuncional aumenta la fuerza en la elevación de la lengua, su postura en reposo y la posición durante la deglución. Y ojo, hacen seguimiento. Y a los 6 meses ya anda bien, mejora el patrón de la deglución y hay contacto entre los incisivos. O sea, cerró la mordida. O en eso está. Les va bien, funcionan. Este otro, disminuye significativamente los ronquidos y la calidad del sueño. Bueno, acá me fui a adultos, ¿ya? Pero la terapia funcional funciona. Y en niños también. Se supone que con este manejo restablecieron la posición de la lengua, se corrigió el hábito de respirador oral y la hipotonía labial, y siguieron en 2 meses, y la fuerza y la resistencia de la lengua mejoró, la saturación de oxígeno también mejoró, y entonces disminuyó este índice de desaturación. Funciona, sirve. Acá, de nuevo, hay mejorías en la fuerza de la lengua y la escala de calidad del sueño. Funciona. Pero entonces, yo me pregunto, y los invito a los kinesiólogos que estamos aquí a que nos preguntemos, ¿y si con terapia miofuncional tienen esos resultados, qué pasará si manejamos los cimientos de la casa? ¿Qué pasará si le incluimos la visión de todo lo que implica el sistema yoidio y la lengua? Porque básicamente lo que están haciendo estos estudios y la terapia miofuncional es tratar de devolver esa palatoposición por todo lo que involucraba y que ya vimos, la vía aérea, el crecimiento, todo lo que ya hemos conversado. Entonces, ¿cómo el kine maxilofacial puede aportar a el manejo y a quizás el logro y mantención de la palatoposición de esa persona o personita que la perdió? Y nuestro fuerte están los cimientos de la casa. Cómo esas relaciones de las tensiones van a cambiar. Estudiando y devolviéndonos a cómo está ese triángulo yoidio, cómo está la vía aérea, cómo está la relación con la columna cervical, es que vamos a encontrar y que encontramos la manera de aportar al manejo de estos pacientes, ya sea que estemos hablando de alguien que está en crecimiento, que terminó su crecimiento, o que quizás está teniendo alguna dificultad de sueño, una alteración del sueño. Entonces, ¿qué pasará si manejamos las tensiones de los tejidos blandos que relacionan el cráneo con la columna cervical y el sistema yoidio? O sea, si nos hacemos cargo de todas estas relaciones que están acá. Y entonces lo que podemos aportar será el manejo de las tensiones de los tejidos blandos de este sistema yoidio y todas las relaciones que vimos. Ejercicios terapéuticos centrados en el aprendizaje motor, porque es lo que sabemos hacer. Y la orientación hacia los padres, los tutores, los cuidadores de esos niños o esos adolescentes en las posturas más adecuadas para la actividad de la vida diaria. Se ha visto, por ejemplo, que hay una transferencia entre la manera en que los niños se sientan a comer en sus casas y la manera en que realizan sus actividades en los colegios, cuando estábamos en las escuelas, cuando estaban en las escuelas. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando volvamos más? Porque las sillas de computador, las sillas de los escritorios, las sillas de los comedores, no están pensadas en los niños, no están pensadas en que estén cómodos con apoyo en los pies, haciendo o estando frente a una pantalla. Entonces yo creo que ahí hay algo que nos toca y que nos toca aportar desde ahí. Y eso es lo que les quería comentar. En el fondo,
el aporte que nosotros podemos hacer es desde ahí. Entonces, si me preguntan, ¿cuándo tienen que derivar? Sería cuando ven a este paciente con una postura alterada de cabeza y cuello o postura alterada de manera global. Si en la tele se ve mal, en la teleradiografía, y se ve también alterado en la realidad cuando llega a la consulta, y ustedes saben que esa casa está haciendo mal una función, nosotros podemos aportar ayudando a normalizar las tensiones de los tejidos blandos, musculatura o a través de la fascia, para que esa función, que también se va a reeducar o se le van a dar las condiciones anatómicas para que se pueda hacer lo mejor posible, sea capaz, este sistema se adapte a la nueva posición, a la mejor posición, dado que desde lo anatómico se le dieron las bases para que la función se generara de la mejor manera posible. Porque aunque ya dejamos de crecer, el estar con la posición de la lengua alta en el paladar, en el fondo, en la palatoposición, si ya no crecimos, o sea, si ya no estamos creciendo, ya, está bien. Pero recuerden que tenía otras implicancias en el equilibrio postural, implicancias en el espacio de la vía aérea. Por lo tanto, en todo eso nosotros podríamos aportar, siendo parte de este equipo, manejando a una persona que tiene una alteración de la palatoposición o que fue y ya se reeducó una función como la respiración y la deglución o la masticación. Los requisitos para que nos deriven y nosotros poder hacer un trabajo con esos pacientes es la correcta y la respiración nasal. Una vía aérea nasal permeable la necesitamos, porque este paciente que respira por la boca lo hace a expensas de poner la lengua abajo. Entonces necesitamos que ese niño o esa persona que llega y que queremos reeducar una postura tenga una vía aérea permeable, porque si no, no vamos a, la función madre siempre va a ganar y la respiración siempre va a moldear nuestra postura para poder realizarla, porque si no, no estamos aquí. Por eso la característica más importante o como el criterio de inclusión para un manejo es que anatómicamente no haya ninguna dificultad para el ingreso de aire por vía nasal. Eso es lo que les quería comentar hoy día. Gracias por su atención. Gracias por la hora, por estar ahí y escucharme. Muchas gracias, Coté. Muchas gracias, Coté, por tu excelente presentación. Y antes de dar paso a las preguntas que están ahí en el chat, quisiera como agradecerte la analogía que hiciste con la reflexión de la casa. Qué buena analogía hiciste para llevar hacia el análisis y nosotros tener distintos argumentos y también desde lo práctico abordarlo, ¿cierto?, con nuestros pacientes, con nuestros usuarios, ¿cierto? Y también desde la educación hasta el equipo de trabajo. Así que antes de comenzar con las preguntas, quisiera darte las gracias porque creo que fue un súper buen momento educativo y salió todo lo profesora que, todo lo docente que eres, Coté. Bueno, voy a comenzar con las preguntas antes de seguir. Nos está preguntando hasta qué edad logramos buenos resultados con esta terapia o ejercicio en general, ¿cierto? Desde el punto de vista kinésico. ¿Hasta qué edad logramos cambios importantes? Si estamos pensando en que el kinesiólogo va a ayudar a todo el sistema a que se adapte a esta nueva función, porque la función ya fue como reeducada o ya están las condiciones para que se haga con la estructura anatómica de esta región lo mejor posible, durante toda la vida nosotros podemos ayudar con el manejo de las tensiones del tejido blando. Ahora, si me están preguntando como por el crecimiento del niño, va a depender en qué edad lo encontramos, y ahí va a depender del manejo del equipo completo. Porque mientras antes ese techo esté bien y la nariz esté permeable, nosotros podemos ayudar con el cambio de la postura.
Claro, sobre lo mismo otro colega pregunta, ¿este trabajo enfocado en los niños puede ser también enfocado en adultos? Me da la impresión el manejo, el tratamiento kinésico, ¿no? ¿Qué diferencia debería haber en el manejo? El manejo va a ir un poco con la forma en que llegamos. Cuando estamos trabajando con un adulto, vamos a trabajar con el adulto, con el adolescente, que quizás está un poco en su etapa en que su foco está quizás más afuera que adentro, más hacia los pares que hacia sí mismo, pero igual ya es alguien que es capaz de seguir instrucciones, que entiende que hay que lo que hace hoy tiene una repercusión a largo plazo o mediano plazo. Entonces, cuando trabajamos con adultos podemos ser mucho más concretos, con un lenguaje mucho más directo. En cambio, cuando trabajamos con niños, la verdad trabajamos con papás a los que hay que explicarles que esto que les vamos a enseñar requiere que ellos entrenen a sus hijos. Y nosotros somos como un mediador de un cambio de postura, pero es el cuidador de ese niño el que tiene que hacer el trabajo. Entonces ahí cuando está con nosotros, claro, nosotros trabajamos con el niño y nos tendremos que adecuar en el lenguaje, en la manera de aproximarnos, en que quizás vamos a tener que, no sé, tener premios, tener o estructurar la sesión de cierta forma, pero en la adaptación. Básicamente el cambio es en la adaptación. Cuando trabajo con un niño, yo trabajo con un entorno familiar, con los cuidadores o los papás. En cambio, cuando trabajo con un adulto, trabajo con el adulto. Claro, y ahí por lo mismo, sumando a lo que tú dices, ahí hacemos la diferenciación y se puede hacer una dosificación como una programación de ejercicios con el adulto con intensidad, frecuencia, con parámetros que la prescripción del ejercicio terapéutico nos permite. Con el caso de la rehabilitación en un niño es distinto porque va a ir con parámetros que los papás puedan manejar y muy lúdico también a la vez. Son distintas estrategias. ¿Ya? Están preguntando también acá, bueno, otra pregunta que realiza colega, ¿cómo logras la palatoposición en pacientes con paladar ojival? ¿Hay una edad para realizar la rehabilitación en pacientes pediátricos? Entiendo que se puede recuperar una postura, lograr un gesto, se requiere una fase consciente para pasar de una fase más automática. Y aquí vamos por parte porque aquí hay varias preguntas dentro de la misma. La primera, ¿cómo lograr la palatoposición en pacientes con paladar ojival? Es que ahí era como la evaluación del techo, en el fondo. Si el techo no me permite la palatoposición, yo tendré que esperar que el odontólogo mejore el techo. Y Exacto. cuando esa lengua tenga una posición en el paladar cómoda, yo retomo la palatoposición. Pero a lo mejor antes de la palatoposición, quizás manejamos o ayudamos con el cierre labial o con la postura un poco corporal, entendiendo que no se va a resolver del todo hasta que no me quiere, hasta que el pecho no esté bien y la palatoposición no se pueda lograr. Claro, quizá en ese ¿Y proceso, cuál porque era el otro? espérame, que para sumar lo que estás diciendo, que están comentando acá en el chat también, que también es con el fonoaudiólogo y están diciendo esto es un trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Por supuesto, y los límites Sí. los marca el equipo de los trabajos, ¿cierto? Pero todos con una misma visión. Pero tal como decía la Coté recién, ¿cierto? Si el techo está alterado, ahí o nuestro odontólogo o odontóloga tendrá que verlo. Pregunta también el colega, ¿hay una edad para realizar la rehabilitación en pacientes pediátricos? Me da la impresión que Yo creo desde que ahí cuándo. tiene que ver con el tema de que a veces está descrito que necesitamos que el paciente siga instrucciones y que tenga como una autopercepción y sea capaz de darse cuenta de lo que está haciendo erróneo de lo que no. Sí, eso es cierto, pero en el fondo dependiendo de qué es lo que queremos lograr con ese niño, porque quizás si lo que queremos lograr es una palatoposición antes de que ocurra o mantener una palatoposición antes de que esté instalada la maloclusión que no me permita subir, probablemente yo lo puedo tratar de lograr a través de darle las condiciones desde o sea, en el fondo, yo podría educar a esa mamá a que le dé el estímulo ambiental a ese niño para que la palatoposición ocurra. Si es que ese niño todavía no tiene la capacidad de percibir lo que está haciendo mal y pasar a algo más automático.
¿no? A veces nos toca como acompañar a estos pacientes en distintas como etapas de su vida y ir adaptándonos a lo que requieren en cada etapa. En el fondo, a un niño muy pequeño yo no le voy a pedir que sea capaz de darse cuenta de lo que está haciendo mal y cambiarlo. Ahí quizás voy a tener que trabajar con el entorno, con cómo se sienta para que esa organización de su cuerpo le permita a esa lengua hacer lo mejor que pueda. Y si a pesar de eso quizás o con los aparatos o con la guía del odontólogo eso no se logra, bueno, quizás cuando esté un poquito más maduro podemos hacer esa intervención donde él necesita ser capaz de percibir y autocorregir. Totalmente de acuerdo. Mira, aquí sigue la conversación que está muy entretenida acá en el chat y muy respetuosa a la vez, que le agradecemos porque la idea es justamente ese enfoque de mira, ¿cierto?, en nuestros trabajos interdisciplinarios. Y hay una colega, bueno, no sé, pero señala que el fonoaudiólogo especialista en miofuncional no puede trabajar sin una buena postura corporal y los indicados son los kinesiólogos del área. El trabajo es en equipo interdisciplinario, ortodoncista, kinesiólogo, fonoaudiólogo, traumatólogo, fisiatra, entre otros. Excelente presentación, muchas felicitaciones. Y es el acuerdo mancomunado que hemos logrado también a modo reflexivo en el chat, ¿cierto? Que esto todos trabajamos y como preguntaba recién un colega, ¿en qué momento podemos intervenir si es que este paladar ojival no podemos, por supuesto, intervenir, pero sí podemos hacer desde el tejido blando y nos pondremos de acuerdo con el fonoaudiólogo también en el trabajo de equipo, etcétera, tal como lo estabas explicando. Coté, para ir como cerrando, eh, si hay más fonoaudióloga que dice nos ayuda mucho con la postura, cierto que el trabajo mío funciona fonoaudiología, por supuesto, estamos en el trabajo en equipo, hay que marcar los límites, pero claro, hay que ir entendiendo todos estos elementos que no, los tocamos, los trabajamos, pero nos necesitamos en la intervención de nuestros usuarios, ¿ya? Muy buena la finalidad de la presentación, muy buena. Coté, hay una pregunta que quedó pendiente, que la salté, es si es que en un adulto mayor, por ejemplo, podríamos rehabilitar o podríamos este concepto de palatoposición algo apoyarlo. A ver, la verdad, yo no trabajo con adultos mayores, ¿Ya? ¿ya? Pero entiendo que ahí tenemos que tener una visión sobre las piezas dentarias que tiene ese adulto mayor y el uso o no de una prótesis total, parcial, removible, porque ese aparato nos va a alterar a este adulto y su capacidad de como de captora que tiene la lengua de los estímulos y de regular el resto del sistema en su equilibrio postural. Entonces ahí, o sea, siempre podemos quizás evitar que esta alteración de la percepción de la palatoposición altere el resto del equilibrio, pero ahí tendríamos que considerar qué oclusión tiene Volvemos al ese techo. adulto mayor. Sí, Colega volvemos al techo. pregunta, un paciente requiere un nivel de cognición, en el caso de los niños, volviendo a los niños, hay un tiempo que no mantuvo la palatoposición en años, no entiendo que es por niño. ¿Cuánto puede llegar a durar el proceso de rehabilitación? Entiendo que es un niño que no tuvo la palatoposición y está en proceso de rehabilitación. ¿Cuánto podría llegar? ¿Cuánto nos demoraríamos en rehabilitar esto? A ver, acá estamos pensando en que tenemos un equipo. Entonces, si la palatoposición no se logró en años porque a lo mejor, y hoy en día no tiene el techo, va a depender de cuánto tiempo se va a demorar en expandir el maxilar. Y en la reeducación de la posición en el paladar va a depender también de qué función cumple la fonoaudióloga, por ejemplo, y terapeuta ocupacional. ¿Qué pasa si ese niño no tiene la lengua arriba porque a lo mejor tiene una integración sensorial con una alteración? Entonces, yo no podría dar como un plazo. Es un tiempo, yo creo que menos de unos 3 meses o algo así, si pensamos que está todo lo anatómico bien, está todo lo sensorial bien, no creo que sea menos de 3 meses porque estamos tratando de cambiar una postura y hacer algo que es automático y corregirlo y volver a hacerlo automático. Entonces requiere un tiempo. Este manejo no es 3 veces a la semana y en 3 semanas estoy lista.
como la kinesiología musculoesquelética más convencional. Aquí es un acompañamiento a esa familia y a ese niño y a veces es por meses. Muchas gracias al colega por su respuesta, seca. Muy bien, entonces ya para ir finalizando, y gracias por los comentarios y lo vivido, ¿cierto?, en el chat. Y para ir finalizando, Cote, te queremos dar mucho las gracias. Esto es un tema para nosotros muy desde la base, desde los cimientos, ¿cierto? Que es importante volver a recapitular cosas para seguir creando principios, ¿cierto? Y distintos enfoques. Quisiéramos desde ya, como te habíamos puesto delante, ¿cierto? Queríamos darte, ¿cierto?, este certificado, el agradecimiento de haber expuesto con nosotros. Sabemos que estamos en un momento intenso de muchas cosas y te diste el tiempo para apoyarnos en reconocer de nuevo esta historia de la palatoposición, que para nosotros es tan básico, pero sin lugar a duda tenemos que seguir reforzando estos nuevos conocimientos. También agradecer a todos los que nos acompañaron hoy día. Te mandamos todas las felicitaciones que salen en el chat, Coté, ya, gracias por tu acompañamiento, y les queremos dar un mensajito para nuestros socios activos, que nuestro próximo webinar, que va a ser el próximo mes, va a ser solamente para los socios activos webinar, o sea, de Soquimax, perdón, y va a estar dado por la doctora Jefre, que justamente va a hablar de la expansión del maxilar desde la visión ortodóntica, con un enfoque transdisciplinario, ¿ya? Así que les vamos a dejar la invitación respectiva. ¿Por qué para los socios activos? Porque, bueno, necesitamos también reforzar algunas cosas con nuestros socios, regálenos un ratito, porque recuerden que en julio, para que nos sigan en las redes sociales los que no están en el chat, en julio vamos a tener nuestra jornada Soquimax online, y esa nuevamente, igual que el año pasado, va a ser abierta a la comunidad y todo el cuento, así que ahí nos vamos a volver a encontrar, ¿ya? Y para los que todavía no se inscriben, en junio vamos a empezar un nuevo proceso de reincorporación de nuevos socios Soquimax, ¿cierto? Porque tenemos hartas cosas, no solamente de la formación, sino que hay muchas novedades que estamos construyendo todos en conjunto, así que los dejamos todos súper invitados. De ya, muchas gracias a todos. Coté recibe todas las felicitaciones por parte de la directiva de Soquimax. Me despido de todos, muchas gracias por su conexión, gracias a todos por la energía, ¿cierto? Ahí también el Ale, nuestro super Ale, que nos va a representar. Gracias. También nos vemos a todos, saludos cordiales, nos vemos en un próximo momento. Chao, Pauli, que estés muy bien. Chao, Pauli. Chao, familia, que estés muy bien. Chao, Chao, que estén colegas, bien. cuídense.